Hola, queridos hermanos. Es un gusto nuevamente para mí poder comunicarme con ustedes para compartir la palabra de Dios. Estamos en esta ocasión terminando el tema de los dones espirituales, de los usos y abusos de los dones espirituales. El apóstol Pablo usó 3 capítulos de la primera carta a los Corintios para explicar estos temas. En las clases pasadas, en las 2 clases pasadas vimos las 2 primeras partes, hoy vamos a ver la tercera parte. En la primera parte, capítulo 12, hablamos de los diferentes dones y cómo Dios usa a sus hijos y tiene dones para todos los que lo buscan, pero tienen que estar los hijos de Dios bien conectados con el Señor en oración para que los dones se puedan manifestar. En el capítulo 13 de Primera de Corintios hablamos de la preeminencia del amor sobre los dones. Más importante que los dones es el amor. Más importante una iglesia o discípulos llenos de amor para que también los dones puedan funcionar como el Señor quiere que funcionen. Y hoy vamos a hablar, en el capítulo 14, particularmente de los dones, del don de lenguas y el don de profecía. Es interesantísimo que mientras que en el capítulo 12 el apóstol Pablo menciona una serie de dones del Espíritu que funcionan sobre los hijos de Dios, en los hijos de Dios, en este capítulo 14 se enfoca concretamente en 2, en los dones de comunicación. Son los dones, tanto el de don de lenguas como el don de profecía. ¿Y por qué no profundiza en los demás dones, solamente en estos 2? Pues muy sencillo, porque estos dones son los más fáciles, en primer lugar, son fáciles de imitar. Cualquiera puede decir, el Señor dice, y cualquiera puede balbucear algunas palabras y decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Cualquiera puede hacerlo. Es muy fácil de imitar estos dones. Y también mucha gente se ha dado cuenta que pueden influir en las congregaciones y pueden influir aún en los pastores, en el liderazgo de la iglesia, cuando alguien dice, así dice el Señor. Así que el don de profecía y el don de lenguas tienen ese peligro. Escúcheme bien, no estoy hablando en contra de ellos. Los dones de profecía y el don de lenguas existen, funcionan, son de Dios. Estoy hablando de que son los dones, pero también hay gente que abusa de ellos y nosotros tenemos que sujetarnos a las Escrituras tanto para funcionar en los dones como para también recibir. Cuando alguien me dice que viene en el nombre del Señor o cuando oigo a alguien hablando en lenguas, tengo que checar que esté todo conforme a las Escrituras. Porque el diablo, que es astuto, puede usar personas para manipular, para engañar a la gente. Otros también no solo pueden manipular a las personas, también se sienten, algunos de ellos, ¿usted ha oído hablar de el orgullo espiritual? Pues el orgullo espiritual es cuando tú te sientes, y muy importante porque el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida o porque lo sabes imitar muy bien y la gente te respeta porque creen que tú eres lo que no eres. Así que los dones del Espíritu son unos regalos preciosos, son instrumentos de Dios para que la iglesia trabaje, para que la iglesia sea edificada. Los necesitamos, estamos en favor de los dones del Espíritu, pero también tenemos que tener mucho cuidado para que no seamos manipulados por personas que no tienen temor de Dios. En la actualidad, algunos de los creyentes, en la actualidad algunos de los dones del Espíritu son imitados por mucha gente, particularmente el don de lenguas y profecía. Yo escribí varias ideas que quiero compartir con ustedes. A mucha gente le gusta imitar y ha habido corrientes en las congregaciones de grupos que promueven las lenguas, otros promueven la profecía. Tanto, yo escribí esta frase, ha habido personas que han tratado de universalizar estos dones. ¿Qué quiero decir con universalizar? Algunas personas han pretendido que toda la gente debe hablar en lenguas o no tienen el Espíritu. Otros
están promoviendo que todos son profetas, que todos hablen profecía, lo cual es contrario claramente a lo que enseña la Escritura. El apóstol Pablo termina el capítulo 12 diciendo, son todos profetas, hablan todas lenguas, todos tienen dones de sanidades, y todas las respuestas obviamente son no. Porque dice claramente en la Escritura que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, según lo que el mismo Espíritu Santo ve que se necesita en la iglesia, levanta personas que cumplan con esa función para bendecir, para edificar la iglesia. Así que es muy fácil imitar el don de lenguas. Es muy fácil decir, así dice el Señor, oh hijitos míos. Pero hay reglas que vamos a ver hoy con las Escrituras. A muchas personas que se apasionan con el don de lenguas y el don de profecía, no les gusta ver este capítulo de 1 Corintios 14 porque los limita, porque los descubre. Pero si somos honestos delante del Señor, debemos saber que tenemos que sujetarnos a las Escrituras. Si alguien era un experto, voy a llamarlo así, entre comillas, en cómo los dones del Espíritu Santo operaban, pues era el mismo apóstol Pablo. Y por eso enfoca todo el capítulo 14 para darnos luz y poner reglas y decir, así deben funcionar. Yo, si soy honesto delante de Dios, no puedo oponerme a lo que está escrito. No puedo oponerme, ni inventar nuevas ideas. Debemos tener cuidado, lo tengo escrito, debemos tener cuidado de no caer en ese pecado de imitar los dones. Los que lo hacen para manipular a los creyentes, especialmente a los indoctos. Yo no sé si te ha pasado a ti, de repente que llega alguien y te dice, tengo una palabra de ti para ti de parte del Señor. Así dice el Señor. Y algunos hasta toman poses, ¿no? Así dice el Señor. Ten mucho cuidado. Ahorita vamos a ver reglas para que tú sepas cuándo una persona realmente está siendo usada por el Señor o cuando está haciendo imitaciones, lo cual es un pecado delante de Dios. El querer profetizar en el nombre del Señor no es nuevo. Tenemos registros en las Escrituras donde Dios está enojado, molesto con gente del pueblo de Dios que eran falsos profetas. Y no estoy hablando de otras sectas. Estoy hablando de personas que decían, Dios me habló y quiere que les diga esto, cuando Dios no había hablado. Están tomando el nombre del Señor para poner en la boca de Dios palabras que Dios no dijo. Fíjense lo que dice. Hay muchos pasajes. Lo voy a mostrar nada más por causa de tiempo, unos poquitos. Por ejemplo, tenemos en Jeremías 13, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice, tendréis paz. Dice Dios, a los que me irritan, ellos van y dicen, no van a tener problema, van a tener paz. Sigo leyendo. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y Dios pregunta, pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra o lo oyó y la oyó? Dios está diciendo, muchas personas andan por ahí diciendo Jehová dice, el Señor dice, Dios me dijo. Todo lo que yo digo es palabra de Dios. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente, Dios está diciendo esto, se atreven a decir que Dios dijo lo que no dijo. Es un grave pecado. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, pura carnalidad. Dicen, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos
que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto. Continúa en el verso 6, han visto vanidad, esos profetas han visto vanidad, adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, pero Jehová no los envió. Con todo eso, esperan que confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Puesto que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. ¡Qué atrevidos! Por tanto, así dicho Jehová el Señor, porque habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por eso yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni la tierra de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová. Okay, o sea, esto de imitar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, de hablar y decir, así dice el Señor. Vean, esta gente estaba manipulando, estaba hablando a la gente lo que la gente le quería oír, para influir en ellos y para levantarse el cuello, para decir, yo soy profeta del Señor. Yo he estado en algunas congregaciones donde se levantan hombres a decir, oh, hijitos míos, ustedes son mi especial tesoro. Y tú los oyes y dices tú, Dios no está hablando. El presentarse como profeta de Dios te da un estatus muy alto. Entonces a la gente le encanta eso. Y manipular a las personas más. Ok. Hasta ahorita hemos visto por qué la gente trata de imitar las lenguas y por qué la gente trata de imitar la profecía. Siempre ha habido, no es nuevo. En la época del apóstol Pablo se presentó en Corinto. Y ahorita en las iglesias se presenta porque se presenta. Es carnalidad. Hay gente que se deja llevar por su carne, por su corazón, por lo que sabe y va y habla o aparenta que está hablando en lenguas. Tengan cuidado con eso. Cuando una persona honestamente está buscando a Dios, está comunicada con Dios, está orando, ayuna, el Espíritu Santo se va a manifestar en su vida y los dones van a empezar a aparecer normalmente sin que tengas que ayudarle. Lo he dicho desde que comenzamos en el capítulo 12. No tienes que estirarte los cabellos para que los dones funcionan. Lo que tienes que hacer es buscar al Señor. Es estar en una oración constante y dejar que el Señor te mueva y que Él te hable. Dios se interesa cuando una persona honesta lo busca de todo corazón. Y no tienes que estar diciendo, oh, dame este don. No, busca al Señor. El Señor va a usarte como Él necesita que suplas una necesidad de la congregación. Así que vamos a comenzar con el capítulo 14. Vamos a comenzar primero con el uso y abuso de los dones. Del don de lenguas. Concretamente, vamos a ver el don de lenguas primero y luego el don de profecía. Vamos a ver esto. Ok. Comienza el apóstol Pablo diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales. El amor y los dones deben caminar unidos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid vive en amor. Y estando ya funcionando por amor, ahora sí, ora a Dios, Señor, úsame, dame los talentos, las herramientas que necesito para poder hacer la obra que tú quieres que yo haga. Pero tiene que ser en amor. El don de lenguas es oración personal. Fíjese lo que dice en los pasajes, en las letras siguientes. Pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Repito, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que cuando una persona es usada por el Espíritu Santo en lenguas,
Este don de lengua se puede manifestar tanto cuando tú estás en la congregación como cuando estás en tu casa, allá solo. Cuando estás en tu tiempo con Dios, estás orando, buscando, adorando al Señor, vienen las lenguas y tú estás haciendo, es algo personal. Pero en este capítulo, el apóstol Pablo se refiere concretamente a cuando estamos en la congregación. No pierdas esto de vista. El apóstol Pablo está hablando de los dones del Espíritu y la profecía cuando estamos en la congregación. En la congregación, es una frase que yo escribí, los dones tienen 3 propósitos fundamentales. Dice así, escribe el apóstol Pablo, el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas: edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es esto? Número 1, edificación. Edificar es dar el mensaje de Dios, es dar a conocer a Dios, es dar a conocer la palabra de Dios, es enseñar la doctrina de Dios, dar a conocer quién es Dios, qué hace Dios. Eso es edificar. Estamos recibiendo la palabra, estamos conociendo a Dios. Por eso estudiamos la palabra juntos, porque tenemos que ser edificados. Todo creyente necesita ser enseñado en la palabra. Edificar es enseñar. Entonces, cuando un profeta está hablando, está enseñando a la iglesia, debe enseñar un mensaje de Dios, debe enseñar doctrina. Es algo para que la gente crezca en el conocimiento y en la gracia de Dios. Exhortación es animar. Es animar a la gente. Exhortar no es regañar. Exhortar es animar, alentar, hacer que la gente... es cuando Dios usa a un profeta para animar a la persona, decirle, levántense, busquen a Dios, Dios les ama. Es para alentarlos, exhortarlos a ser obedientes, a andar en el camino del Señor. Y consolación es cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay tristeza. Dios puede usar un profeta para llevar palabras que den consolación, que den esperanza, porque Dios es un Dios de consolación. Dice, eso lo vamos a ver en capítulos, en el libro 2 de Corintios, cuando veamos 2 de Corintios. Dios es un Dios de consolación y lo hace a través de los profetas. Pero el mensaje del profeta es para edificar la iglesia, no es para manipular, es para edificar, es para exhortar, es para animar y es para consolar a los tristes, a los débiles, a los que están en problemas, a los que están en angustia. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu ve a una persona triste, el mismo Espíritu mueve a alguien a que le vaya a hablar y lo consuele, pero con palabras dadas por Dios. No es nada más una buena intención. No es porque yo tengo buenas intenciones, sino porque el Espíritu Santo ama a esa persona y me usa a mí para irle a hablar lo que Dios quiere que oiga. Eso es hermoso. La oración en lenguas es para autoedificación. Dice en el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, qué bueno, si Dios te da en don de lenguas, es para tu propia edificación. Tú estás orando y de repente vienen lenguas y empiezas a adorar a Dios y a bendecir a Dios y tu espíritu se fortalece, lo dice más adelante, aunque tu entendimiento queda sin fruto, pero tu espíritu se fortalece. El don de lenguas es para ti, es para edificación, a menos que haya un intérprete, y vamos a ver eso más adelante. Por lo tanto, toma nota, en la congregación es más importante profetizar que hablar en lenguas. Si estamos reunidos en la congregación, es más importante profetizar. ¿Qué es profetizar? Fíjate bien. Profetizar es dar un mensaje de Dios. Profetizar es dar el mensaje de Dios. Cuando Dios quería mandarle un mensaje a su pueblo, levantaba un profeta y le decía, ve y dile a mi pueblo que esto, ve y dile que se arrepientan, ve y dile que
estén listos para pelear, ve y dile que se levanten, que caminen, ve. Usaba a los profetas para darles un mensaje. No debemos idealizar al profeta como un hombre con turbante y con una túnica blanca y que, sí. No. Un profeta es sencillamente una persona que que oye el mensaje de Dios a través de las Escrituras o por el Espíritu Santo y lo comunica. Eso es ser profeta, es comunicar un mensaje. Pero es más importante, cuando estamos en la congregación, es más importante que venga, que Dios hable a la iglesia, que Dios edifique a la iglesia, que alguien que esté hablando en lenguas. Y la gente va a estar, ¿y qué le pasa? Dice el apóstol Pablo en el verso 5, yo desearía que todos vosotros hablaseis lenguas, por lo tanto no estamos en contra de las lenguas. Pero más aún que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quiero platicarte una historia. Estando yo dando una conferencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenía un seminario de todo el día, pero hubo una hora para comer. Y en la hora de comer, pues los pastores que estaban tomando el curso, nos sentamos a comer juntos y viene un joven pastor ya, un pastor joven, y me dijo, déjame platicarle cómo me convertí a Cristo. Dijo, fue maravilloso. Dije, muy bien, pues dame tu testimonio. Dice, siendo yo inconverso, fui invitado por una hermana mía para que yo escuchara la palabra a una iglesia. Dijo, viene un buen predicador americano y tiene buen mensaje, ven para que lo escuches. Y cuando llegué yo, me dijo el pastor, cuando llego a la iglesia, me siento y comienza a predicar el americano. Y tenía otra persona mexicana, se supone que iba a traducir, que era el traductor. Pero lo que este pastor joven veía era lo siguiente, el americano decía, Dios te ama, y el mexicano decía, Dios te ama, y el Señor quiere perdonar tus pecados, y el mexicano decía, el Señor quiere perdonar tus pecados. Y así estuvo toda una hora predicando el americano, y el mexicano repitiendo y repitiendo lo mismo que decía el otro. Y este muchacho decía, ¿para qué tienen a un mexicano repitiendo lo que está diciendo el otro? Finalmente el mensaje le llegó a su corazón, se convierte a Cristo Jesús y después se da cuenta que el americano no estaba hablando en español, estaba predicando en inglés. Por eso estaba él hablando en inglés y el mexicano hablando en español, pero él estaba oyendo al mexicano, al americano, lo estaba oyendo en español. Eso es interpretación de lenguas. Estaba el americano hablando en inglés, él no sabía inglés y él oía en español. Él podía haber platicado con su hermano y decir, el americano está diciendo esto y está diciendo esto, porque era una traducción directa. Como si en el aire se cambiara del inglés al español. Ese pastor me lo dijo a mí, no viene de terceras y cuartas personas. Yo ahí mi fe se hizo muy grande y decidí servir a Cristo y ahora soy un pastor. Porque vi la obra de Dios impresionante. Dice aquí, acabamos de leer, que el que profetiza, mayor es el que profetiza. ¿En qué sentido es mayor el que profetiza que habla en lenguas? Si estás entendiendo mi plática, debes saber. ¿En qué sentido el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas? Pues en su utilidad. En la congregación es más útil edificar la iglesia que autoedificarse. Lo aclaro porque alguien va a decir, ¿cómo que el profeta es mayor que habla en lenguas? Entonces hay niveles. No hay niveles. Delante del Señor todos somos iguales. Y los dones todos son necesarios. Y los dones todos son importantes. Pero en la congregación es más útil que una persona esté comunicando la palabra de Dios entendible, que una persona esté orando en lenguas y que nadie le entiende. Pues eso es lógico. Es más útil
para la congregación oír el mensaje de Dios, ser edificados, que Dios les hable a su mente, entender el mensaje de Dios. Es más útil que oír a una persona que está hablando en lenguas y no sabes qué está diciendo. También debemos saber que en la Biblia la predicación de la palabra de Dios es una forma de profetizar. Es decir, un pastor que está predicando y tiene un mensaje de Dios y lo comunica, está profetizando. ¿Cuántas veces estoy predicando la palabra de Dios a la gente y se me acercan personas al final y me dicen, hermano, el mensaje me llegó, ese era para mí, Dios me estaba hablando? Eso es profecía. Profecía es entregar un mensaje de Dios. Y no solo uno, a veces uno, dos, tres pues dicen lo mismo. Algunas veces ha habido personas que me dicen, así enojados, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo que yo andaba así? ¿Cómo? ¿Quién le dijo que yo andaba mal? Nadie me dijo nada. Entonces, ¿por qué estaba hablando de mí? Yo no estaba hablando de ti. Dios te estaba hablando a ti, porque Dios te conoce. Yo no sé cómo andas tú, hombre. No te preocupes, no me ocupo de tu vida. Así que todo profeta recibe un mensaje de Dios y lo puede transmitir. A veces el mensaje es para la congregación, a veces, como lo vamos a ver ahorita en algunos ejemplos, el mensaje es para una persona. Pero el que oye la voz de Dios, el que está en el secreto del Señor, aquel que recibe mensajes del Espíritu Santo, sabe a quién hablarle y qué le van a decir. Y tiene que tener temor de Dios para que no diga lo que Dios no dijo. Hermanos, yo tengo muchos años en Cristo. He estado en muchas congregaciones compartiendo, enseñando, oyendo personas. Ha habido jóvenes en alguna iglesia que han ido y le han dicho a una muchacha, el Señor dice que va a ser mi novia y que te vas a casar conmigo. Es manipulación. Ha habido hombres que han ido con un pastor y le dicen, el Señor dice que usted debe entregarme su televisión porque yo la necesito para edificación. Con el pastor y algunos pastores van ingenuamente, sí, pues el Señor dijo. Les lo he dicho y quiero que quede grabado, porque lo he dicho antes. Una ocasión estando predicando aquí en Monterrey, en una iglesia de aquí de Monterrey. Cuando termino de predicar, viene un hombre y me dice, pastor, ¿usted cree que Dios habla a la gente, que Dios da mensaje? Le digo, claro que sí. Pues ¿a qué no sabe? Dios me acaba de decir que usted me va a vender su carro en 3,000 pesos. Oh, le dije, ¿en serio eso lo dijo el Señor? Sí. Qué bien, hermano. Bueno, mire, cuando Él me lo diga a mí, yo se lo vendo en 3,000 pesos. Pero mientras el Señor no me hable, yo no se lo voy a vender así. Porque era obvio que este muchacho, este hombre, me creyó ingenuo. ¿Qué dijo? Ya le voy a comprar su carro que vale 200,000 pesos en 3,000. Mira qué bonito. Siempre ha habido personas. He ido de un hombre de Guadalajara me dijo, ¿usted cree que Dios nos habla así? Yo creo, pues Dios me dijo que aquella muchacha se iba a casar conmigo. Y yo fui y le dije, y ahora su familia no me puede ver, de una iglesia. Y yo le dije, ¿por qué no lo puede ver? Pues no sé. Lo curioso, hermano, es que, aunque Dios me dijo que voy a casar con esa muchacha, lo curioso es que mi esposa no se ha muerto. Le digo, ¿cómo? Pues es que soy casado. Y con razón no te puede ver la familia esa. Obviamente eso no es de Dios. Pero a la gente le gusta decir Dios dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y algunos no tienen temor de Dios para hablarle y manipular a las personas. Tengan cuidado con eso. Cuando Dios use un verdadero profeta, usted va a saber que Dios le habló. El apóstol quiere dejar en claro que los dones son para edificar la iglesia, no son para presumir, no son para manipular. Curiosamente, escúcheme, curiosamente, no he conocido personas que procuren hablar en lenguas humanas
por el Espíritu Santo. Todos los que quieren hablar en lenguas angelicales, que nadie entiende. Pero nadie ha dicho, Señor, quiero hablar en ruso, quiero hablar en chino. Acuérdese que en Hechos, lo voy a leer ahorita, bueno, déjame leerlo. Aquí el Espíritu Santo dio lenguas a los 120 que estaban ahí reunidos. Dio lenguas. Y vea usted qué lenguas eran. Estaban totalmente asombrados los que estaban oyendo. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia y Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Ya me equivoqué, perdón, voy a leer otra vez. Del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene. Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Esto es igual. Imagínate que estamos en la congregación y entran de repente un montón de chinitos, un grupo de chinitos que no hablan español. Y Dios quiere predicarles el evangelio a estos chinitos que vinieron, que alguien los trajo. Y de repente el Espíritu Santo toma a un hijo de Dios, a una hija de Dios, y empieza a hablar sin saber en chino. Y en chino les predica la palabra de Dios. Y los chinos oyen la palabra y se convierten a Cristo. Y cuando acaba la reunión, se dan cuenta que la mujer no habla chino. Entonces se quedan asombrados de que vieron de ver la obra de Dios, y su fe va a ser fortalecida, aunque sean nuevos. Pues yo he escuchado personas que quieren hablar en lenguas pero angelicales, pero nadie ha dicho, Señor, úsame en ruso, úsame en chino. ¿Por qué? Porque balbucear cualquiera lo puede hacer, pero hablar en chino no cualquiera. Otra vez, si es necesario que yo hable chino, voy a hablar chino en el momento que sea necesario, movido por el Espíritu Santo, no cuando me dé la gana. Así también son las lenguas angelicales. Puedo estar orando y el Señor me las da para ser edificado. El apóstol Pablo dice que es absurdo el hablar en lenguas en la congregación. Fíjate lo que dice, verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que hablamos no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si habláramos al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, sí, yo quiero que hables lenguas. Si Dios te da las lenguas, úsalas, pero úsalas con sabiduría, úsalas con inteligencia. El propósito de las lenguas, en primer lugar, es autoedificación. Es para que tu espíritu sea fortalecido. Y si te da lenguas en la congregación, tiene que haber intérprete. Y si no, cállese. Ahorita lo vamos a ver eso. Los dones tienen un propósito claro, edificar la iglesia. Fíjate lo que dice el verso 12. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Otra vez, dice Pablo, sean inteligentes.
Los dones son para edificar al pueblo de Dios. Si realmente, esto yo lo escribí, si realmente hablas en lenguas por el Espíritu, pide poder interpretarlas para que sean verdaderamente útiles, dice el apóstol en el verso 13. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú, la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sabes? Pablo está hablando de madurez, Pablo está hablando de inteligencia, Pablo está hablando, entiende el don, entiende para qué sirve, úsalo como debe ser. Otra vez, es muy común que las personas, los creyentes, imitan los dones para sentirse importantes, imitan los dones para sentirse grandes, imitan los dones para manipular personas, imitan los dones. Eso es pecado. Y Dios se molesta cuando alguien dice Jehová dijo cuando Jehová no dijo. Los dones deben usarse, se deben usar con sabiduría, con madurez. Dice en el 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, dan mensajes de Dios, dan el mensaje de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Tenemos que tener madurez. El conocer las Escrituras, el estar en comunión con Dios, el ser honestos con Dios y con el pueblo de Dios, nos debe hacer actuar y ser usados en los dones con sabiduría, con prudencia, con respeto, con temor de Dios. Y luego Pablo nos da algunas reglas básicas para el don de lenguas. Para el don de lenguas. Dice, verso 26. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Que cuando reunís, está hablando otra vez, reunir en la congregación. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, es un canto, tiene doctrina, tiene lengua, o tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, aquí vienen las reglas, que sean 2 o a lo más 3. Ay, algunos hermanos no les gusta oír esto, dicen que Pablo era antiguo, que Pablo era obsoleto. No, no, señor. Que sean 2 a lo más 3 y por turnos. No, todos, no. Y que uno interprete. Si hay lengua, tiene que haber intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia.
y hable para sí mismo y para Dios. Estás dentro de la iglesia, viene don de lenguas, ahí mismo tú estás orando en silencio para no perturbar a los demás, porque no van a entender lo que están haciendo, ni trates de impresionarlos. Aún eso, y tratar de impresionar a los hermanos es soberbia, es orgullo espiritual. No caigas en ese pecado. Entonces hice una tablita, reglas para el uso del don de lenguas. Número 1, si comunicas un mensaje de Dios a la congregación, debe ser para edificación. 2, si habla en lengua extraña, debe ser un máximo de 3 personas. 3, deben hablar por turno, no amontonados. 4, debe haber un intérprete, si habla en lenguas en la congregación. Ahí en su casa puede hablar aunque no haya intérprete, pero en la congregación tiene que haber intérprete. Si no hay intérprete, ore en silencio. Estas son las reglas para el que es usado en el don de lenguas, para el que tiene don de lenguas. Así que estas reglas hacen que el orgullo se aplane, se baje. Tienes que entender que las lenguas son para ti, que si hay un mensaje de Dios, tiene que haber intérprete. Si no hay un intérprete, ora en silencio. Hasta aquí el don de lenguas. Ahora vamos al don de profecía. Ese es uno de los dones usados, imitados por mucha gente. Ahorita hay una corriente enseñando que toda la gente, todos los creyentes son profetas. Falso. Algunas personas tienen cualquier sentir, cualquier imaginación, y ya dice, Dios me habló. Tenga mucho cuidado. Tenga usted mucho cuidado de pretender que Dios lo usa si no lo está usando. Porque también, si el Señor te usa, tienes que hacer lo que Dios ha ordenado. Reglas básicas para el don de profecía. Si continuamos el verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Ándale. Aquí dice, estoy leyendo que cuando alguien dice, Dios dijo o Dios dice, yo como creyente debo oírlo y juzgar si lo que estoy oyendo realmente es de Dios o es un farsante el que está hablando. ¿Y cómo lo voy a juzgar? Pues la gente madura, conocedores de la palabra de Dios y que también tienen el Espíritu Santo, pueden identificar cuando una persona está imitando, está jugando al profeta. Cuando Dios da un mensaje a una persona, va a edificarlo, va a consolarlo o va a animarlo para él o para una persona o para la congregación. Pero el profeta genuino el que es usado en profecía va a empezar a aprender a oír la voz del Espíritu Santo. No se va por corazonadas. El Espíritu Santo habla cuando la gente ayuna, cuando la gente ora. Lea la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento, los falsos, dice Dios los acusa, como leímos al principio de este mensaje. Hablan de su malvado corazón, hablan de imaginación falsa, de su soberbia. Cuando un profeta, cuando alguien pretende que es profeta de Dios, cuando alguien viene y te dice, así dice el Señor, tengo palabra de Dios para ti, debe haber quien juzgue lo que está diciendo. ¿Cuántas veces ha venido una persona y le dice a otro, el Señor, tengo un mensaje para ti, el Señor dice esto, y el que oye, viene conmigo y me dice, pastor,
esta persona me dijo esto, pero eso no es cierto. Digo, pues no le hagas caso. Pero los indoctos, los que no conocen la palabra, si alguien llega y le dice, el Señor dice esto, se asustan. No saben cómo funciona el Espíritu Santo, cómo opera en sus hijos. Repito, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo es revelado a otro que está sentado, cae el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y luego dice algo importantísimo, hermano. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que nadie me venga a decir, nadie te venga a decir, es que tengo que decirlo porque yo no puedo controlar, es que el Espíritu no lo puede controlar, no es cierto. Eso no es de Dios. Un profeta de Dios recibe el mensaje de Dios y su espíritu está sujeto. No es, me tomó el Señor y no sé lo que estoy haciendo. No es, eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es de Dios, pues. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Hago la tablita. Estas son las reglas que pone el apóstol. Número 1. 2 o 3 máximo profetizan en la congregación. 2. Se debe juzgar lo profetizado. Esto obviamente también aplica para la interpretación de lenguas. Si alguien habla en lenguas y se levanta un intérprete, los demás estén oyendo lo que está diciendo y van a identificar si es de Dios o es un farsante el que está hablando. Tres, de ninguna manera su mensaje de un profeta debe ser contrario a las Escrituras o traer nuevas doctrinas. Si alguien se levanta y dice, así dice el Señor, y da una palabra que va en contra de las Escrituras, obviamente establece el diablo. O si trae nuevas doctrinas, cosas raras. Ten cuidado. Debe ser por orden. Nunca se van a empalmar, porque Dios es Dios de orden. Si el Espíritu está moviendo a la gente, pues hay orden, porque Él levanta a uno y levanta al otro. Si levanta todos al mismo tiempo, pues al mismo Espíritu va a decir, ¿y eso qué les pasa? Los profetas tienen control sobre el don. Ningún profeta auténtico va a decir, es que no sé lo que hago, pero el Señor me mueve. No es cierto. Importante, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 7, oiga lo que voy a decir aquí, el número 7. En ninguna parte de las Escrituras vemos a los profetas tomando autoridad para gobernar o por sobre los pastores. En ninguna parte de las Escrituras vemos aún el que tiene un don de profecía tomar el poder para gobernar, ni para ir en el Nuevo Testamento para ponerse sobre los apóstoles o sobre los pastores. ¿Por qué lo digo? Porque no va a faltar alguna persona que pretenda ser profeta del Señor y quiera imponer sus mensajes por sobre la autoridad pastoral. Eso no es de Dios, no es permitido. El profeta da mensajes, entrega el mensaje de Dios, pero las autoridades son las que Dios puso y son las que tienen que gobernar. Porque va a llegar alguien a decir, pues si Dios habla por mí, pues lo que yo digo es más importante que lo que diga el pastor. Mira qué vivos. Ejemplos. En Hechos 9, verso 17. Así que Ananías, un profeta de Dios, del Nuevo Testamento, fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Ándele, ese es un profeta. Llega Ananías, personaje que el apóstol Saulo no conoce. Llega y dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me vio, me dijo que viniera por ti para que recibas la vista. Estás ciego, a eso vine. Y el profeta, que es profeta, ora por él y se le caen escamas de los ojos y recupera la vista. No eran solamente palabritas. El Señor se manifiesta con poder en los verdaderos profetas. No solamente es bla, 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 bla. En Hechos 21, mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó? Pues pasó lo que dijo el profeta Agabo. El Espíritu Santo le habló a Agabo y le dijo: ve y dile a Pablo esto, porque le va a pasar. Si usted quiere saber qué pasó, siga leyendo en Hechos 21. Pero aquí vemos a un profeta entregando un mensaje directo. El Espíritu Santo me dijo que te dijera esto. El Señor Jesús me dijo que te dijera esto. Y vengo a darte la vista. ¡Pum! Ahí está la vista. Algunas veces he estado en alguna iglesia y viene un hermano profeta y me dice: ponga las manos así. Yo pongo las manos así. Yo las pongo así. Y dice: así dice el Señor. Esas manos van a ser llenas de oro y de plata y de dinero y mucho. Va a ser muy rico. Y yo le digo: ojalá fueras profeta. Ojalá fueras profeta. Porque eso me lo dije hace mucho tiempo. Y todavía no se cumple. Hermanos, ¿por qué he hablado así? Quizás he hablado con celo de Dios, con celo porque he visto cómo muchas personas están manipulando a la gente, incluso pastores haciéndose pasar por profetas como en la antigüedad. O pretendiendo hablar en lenguas cuando no es el Espíritu el que los mueve. Personas que no ayunan, ni oran, ni tienen tiempo con Dios, hablan de sueños. Tuve un sueño. Esos sueños son más falsos que un billete de 3 pesos. Yo puedo creer que alguien recibió un mensaje de Dios cuando yo tengo testimonio de que es una persona de oración. Cuando es una persona que ora, que ayuna y se ve en su vida la obra del Espíritu Santo. Pero si viene alguien que nunca, bueno, raras veces lo veo, aún sus pláticas son muy carnales, y me dice: tuve un sueño. Yo le digo: comiste enchiladas picosas y por eso soñaste eso. Y no me estoy burlando, estoy diciendo: deja que Dios te use, busca al Señor, Él lo va a hacer, Dios quiere hacerlo, Dios quiere usarte. Los dones del Espíritu, el Espíritu da dones a sus hijos cuando lo buscan para edificar la iglesia. Ni siquiera es para levantarnos el cuello, para presumir, ni es para manipular a las personas. Cuando alguien viene con un grave problema, cuando alguien yo como pastor, viene alguien con un problema grande, yo me pongo a orar y le digo: Señor, dame una palabra para este hombre o para esta mujer. Una palabra de consolación, una palabra de guía, algo que le sirva, pero que venga de ti. No, es que como yo sé que anda peleado con el marido, le voy a decir que se porte bien. No es lo que yo sé de la persona, es lo que Dios quiere decirle a esa gente. Para ser usados por Dios, primeramente tienes que ser muy honesto. Segundo, tienes que buscar al Señor.
y estar pegado con Él. Y tercero, ser sensible al Espíritu. Dice la Escritura, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Te haré entender. Si tú buscas a Dios, Él te va a dar entendimiento de cómo funcionar en los dones. Nunca imitar, nunca manipular, nunca pretender ser más de lo que eres. No tomar los dones como motivo de vanidad, de envanecerte, de creerte. Cuando Dios me usa en algún don del Espíritu, ¿sabes qué siento? Siento deseos de hincarme y decirle, Señor, gloria a tu nombre, Señor. Tú eres el que haces la obra. Yo no soy digno, pero recibe tú la honra y recibe la gloria por lo que está pasando. El que ve la obra de Dios se humilla porque no quieres que Dios vea en ti orgullo para que no quite la bendición. Ser honestos delante de Dios es número 1. Buscar a Dios es número 2. Ser sensibles al Espíritu es número 3. Obedecer lo que Dios te reveló es número 4. ¿De qué sirve que Dios te dé un mensaje para una persona y no se lo dices? O si Dios te quiere mover para orar por un enfermo y tú dices, no, es que va a haber un juego ahorita y yo no puedo ir a orar por ese enfermo porque yo quiero ver el juego. Hasta aquí los dones de comunicación, lenguas y profecía. Debes repasar esto y lee la palabra, lee Corintios 14, léelo, reléelo. Si tú quieres funcionar, funciona conforme a lo que está escrito. No conforme al mover de la gente. Muchas personas dicen. Y Pablo, el apóstol, termina con otro tema. Empieza a hablar sobre la participación de las mujeres en la congregación. Es otro tema, pero chiquito. El apóstol Pablo dice así, de las mujeres en la congregación. Dice, leyendo Corintios 14, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que yo tengo que decir de esto? Número 1, este mandamiento tiene que ver con las costumbres, por eso dice es indecoroso, habla de decoro, habla de lo que es correcto, de lo que es decente en aquel tiempo. Estamos hablando de un pueblo judío, de un pueblo oriental que tiene costumbres muy diferentes a las nuestras, donde realmente en aquel tiempo la mujer era vista como alguien que debe estar abajo. Claro que las mujeres modernas van a odiar esto que acabo de decir. En nuestro tiempo, las costumbres también influyen en esa práctica. No podemos evitar las costumbres, nos dominan la sociedad. Todas las sociedades tienen costumbres. Ahora estamos más abiertos, ahora hay un movimiento feminista. Ahora se habla de empoderar a la mujer. Acuérdense que en este asunto de autoridad, porque aquí Pablo maneja la autoridad. En este asunto de autoridad, el apóstol está manejando las costumbres de su tiempo,
La mujer era callada, la mujer usaba velo, la mujer estaba reprimida. En nuestro tiempo, las costumbres también influyen. Habrá iglesias donde se permita que la mujer hable. Habrá otras que tienen otras costumbres y van a decir, no, es que se ve mal que una mujer esté hablando en público. En ese tiempo hay pastoras. Yo no voy a juzgar el trabajo de una pastora o de un pastor. Sabemos que ante Dios todos somos iguales, pero tenemos costumbres y las costumbres pesan. Y habrá hombres que lleguen a una iglesia y si ven que una mujer está dirigiendo, no vuelven a pararse enfrente. Incluso también habrá mujeres que si ven una mujer dirigiendo, van a decir, no, esto no está bien. Porque tenemos formatos, tenemos que respetar. Escúchame lo que escribí, es importante. En el evangelio, no está peleado con las costumbres. Si éstas no contradicen los principios morales dados por Dios o con la doctrina fundamental. Es decir, el evangelio nos fue dado y si yo tengo costumbres, pero mis costumbres no van en contra de lo que Dios ha hablado, Dios me dice, pues sigue tus costumbres. ¿Te gusta comer chorizo? Pues come chorizo, es tu costumbre. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Mientras no se oponga a la palabra, a la doctrina fundamental. Déjame decirte que son las doctrinas fundamentales. Las doctrinas fundamentales de la Biblia son aquellas que hablan de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es la salvación, cómo se logra la salvación. Doctrinas que si nos equivocamos, perdemos la salvación, perdemos la vida. Si una persona te enseña mentiras, te puedes perder para siempre. Si tú respetas las doctrinas dadas por Jesucristo, que son el fundamento de la fe, eso no se puede cambiar. Eso nos distingue como iglesia cristiana. Pero habrá otras costumbres, otras pequeñas doctrinas, como esto que si usan velo, que si la mujer debe estar callada o no. Escucha lo que escribí. Este asunto es irrelevante en temas doctrinales fundamentales. El asunto de si la mujer puede hablar o no es irrelevante. Está manejado más por la costumbre. Por las ideas de algunas personas que dicen, no, yo no quiero que las mujeres estén dirigiendo. Otras dicen, no, qué bueno que las mujeres, que se levanten las mujeres. Está bien. No tiene nada que ver eso con la palabra de Dios, con la doctrina del Evangelio. Si las mujeres que hablan la palabra de Dios y andan conforme a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, sujetas a la doctrina del Señor. Así que si tú vas a una iglesia donde las mujeres pueden participar abiertamente, yo he estado en congresos donde son congresos para mujeres y las predicadoras son excelentes predicadoras. Mis respetos. Pero no todos lo van a ver bien. Dios no está peleado con las costumbres. Si las costumbres respetan a Dios. Si las costumbres respetan sus palabras y sus designios. Y Pablo termina diciendo, las instrucciones escritas son mandamientos del Señor. Lo que yo les dije del espíritu, de las lenguas, de la profecía, es lo que Dios ordena. Fíjese lo que dice. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Ustedes me la hicieron a mí? ¿O solo a vosotros ha llegado la palabra? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien ignora, que lo ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo está hablando en todo momento. Hay un espíritu aquí en el capítulo 14 de que en la congregación debe haber orden, debe haber prudencia, debe haber entendimiento, debe haber sabiduría. Los dones deben manejarse con prudencia, con propósitos claros. Hay que edificar la congregación,
hay que consolar a los tristes, hay que animar a los desanimados, y eso lo hace el Espíritu Santo a través tanto de los profetas como el que interpreta lenguas. Y las reglas están dadas. Y si alguien dice, es que yo no me puedo controlar, pues entonces el Señor. Porque aquí dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. He vivido muchas experiencias de personas que hablan de los dones del Espíritu. He visto muchas situaciones. Sin duda que Dios te va a llevar a ti, si tú caminas con el Señor, Él te va a ir llevando a conocer y a entender. Hace un tiempo, no, mejor no voy a decir esto porque voy a decir un nombre y no pedí permiso para usarlo. Pero he visto gente de mi congregación que en situaciones difíciles están orando, clamando a Dios y empiezan a hablar en lenguas. Y yo no le voy a decir cállate porque aquí dice no lo impidas, si es del Señor déjalo que. Están en crisis fuerte, crisis de muerte y empiezan a clamar a Dios y el Espíritu Santo empieza a comunicarse, a moverlos en lenguas. Y yo me gozo porque veo la obra de Dios. Y no están impresionando a nadie, están en un momento de crisis. Hermanos, seamos respetuosos de Dios. Si existe el don de profecía, el Espíritu te puede hablar, te puede dar un mensaje para la iglesia, o te puede dar un mensaje para el pastor, o te puede dar un mensaje para una persona. Pero asegúrate que fue Dios que te lo dijo. Y si dudas, si alguien viene y te dice, hermano, este hermano me dio este mensaje, platícamelo a mí. Tengo dudas, a ver, platícame lo que te dijo. Y yo voy a comparar lo que estoy oyendo con lo que dicen las Escrituras y con lo que dice la persona, porque hay personas que me dicen, pues esta persona me dijo esto, pero yo no siento que es de Dios. Pero cuando es de Dios, hermano, cuando un profeta te dice algo que es de Dios, un mensaje de Dios, tú lo recibes y es como un bálsamo, es una bendición. Y tu espíritu, ¿cómo te diré? Concuerda con la palabra que te dieron. No dices, esto huele mal, no dices así. Dices, gloria a Dios, gracias Señor. Y si es un profeta de Dios, se va a cumplir lo que dijo. Es hermoso. Los dones del Espíritu funcionan, están presentes, son de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado, particularmente en este tiempo donde mucha gente anda pretendiendo ser lo que no es. Así que tú debes gozarte. Ojalá lo que compartí no digas, pues ya no quiero saber nada. No es esa la intención. La intención es busca al Señor. Yo digo, es bien fácil, hermano. Si yo meto mis dedos en el enchufe de la corriente eléctrica, me va a sacudir. Así es la obra de Dios. Si me meto con el Espíritu Santo, con Dios, en oración, me va a sacudir, va a empezar a funcionar y voy a aprender. Es el uso continuo, es el caminar continuamente con el Señor que nos va enseñando a ser movidos en un don. Si yo estoy con el Señor un día y otro día no, y a la semana que entra pues ya ni me acuerdo, y luego la otra pues un ratito, así no va a pasar nada. Dios quiere usarte. Todos los dones son para todo creyente. No eres menos que los demás. Y los dones son útiles, son mejores en la medida en que son útiles a la iglesia. Así que, hermano, dice aquí, procuren los mejores dones. Pero sobre todo, llénense de amor para que los dones funcionen como Dios manda. Y en el uso continuo de los dones vas a descubrir ministerios. Vas a saber
cuál es el ministerio en el que el Señor te quiere usar. Anímate, busca al Señor, ora al Señor. Mi exhortación es: no trates de imitar, no trates de presumir, no trates de manipular. Sea honesto delante de Dios, sea un siervo de Dios, sea una sierva de Dios que habla para cumplir el plan de Dios en la vida de la gente. Y vas a sacar una sonrisa de parte del Señor. Que el Señor te bendiga. Y si el Señor quiere, nos veremos el próximo jueves con el penúltimo capítulo 15 de 1 de Corintios. Que Dios te bendiga.